a comenzar con la infamia. La infamia de Nayib Bukele. Pero este tipo se volvió loco. Bueno, yo les debo confesar que él al principio me generó algo así como una especie de sentimientos encontrados. Porque hay momentos en el que yo siento que, bueno, que sí, que las sociedades necesitan un poco de mano dura para que las cosas avancen. Pero también siento que cuando se te va la mano y terminas siendo el perrito arrastrado de cualquier país, yo no soy anti Estados Unidos y siempre lo he dicho, pero usted no puede ser el perrito faldero ni de los chinos, ni de los rusos, ni de los gringos, ni de los franceses, ni de los italianos, de nadie, porque yo lo que creo es que usted como jefe de Estado o jefa de Estado, lo que debe desarrollar son relaciones internacionales sanas, de cooperación, de trabajo, pero eso de ser perritos falderos, bueno, entonces decepciona mucho. Y ahí entonces yo empecé a darme cuenta que realmente el señor Nayib Bukele no es lo que él pinta, no es ese hombre, digamos, fuerte, enérgico, que sabe lo que está haciendo, no. Yo lo que creo es que está muy asustado y por allí vamos a comenzar. Póngame por favor la imagen de la propuesta que le ha hecho Nayib Bukele al presidente Nicolás Maduro, como que si nosotros fuésemos estúpidos, no sé. Yo no le voy a leer toda la carta, pero ahí la tienen en pantalla. Palabras más, palabras menos, Nayib Bukele le dice al presidente Nicolás Maduro, mira, te cambio los 252 presos venezolanos que tenemos aquí, te los cambio por... Bueno, primero nombra a unas personas que tú dices, ¿en serio? Esta carta es para pedir por el yerno de Edmundo González. Esta carta es para pedir por la mamá de María Corina Machado. ¿En serio? ¿Y en qué estatus está esa señora? ¿Quién dijo que esa señora está presa? ¿Quién dijo que esa señora? Si esa señora hasta vino compra. Hemos visto incluso en el programa del Mazo Dando cómo Diosdado Cabello ha sacado facturas, recibos de compras de bebidas espirituosas. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y qué es lo que y en qué encierro, en qué cárcel está esa señora como para que Nayib Bukele esté enviando este tipo de comunicación? Y cuando te das cuenta, bueno, siempre viene la manipulación, ¿no? Bueno, pero también libera a los presos políticos, libera a los presos internacionales. Fíjense, lo decía Diosdado en su programa con el Mazo Dando, y lo decía yo ayer en una entrevista para Friends 24. Bueno, no era una entrevista, era un debate donde además me tocó confrontar la posición de un salvadoreño que es parte del equipo de Nayib Bukele. Miren, lo que Nayib Bukele está planteándole a Venezuela es simplemente el acto más bochornoso de la historia política de Nayib Bukele y la declaración más explícita de un delito. Él le dice a Maduro, yo te voy a cambiar los 252 inocentes que tú tienes aquí, porque vamos a estar claros, de esos 252 venezolanos que no sabíamos el número exacto hasta que llegó esa comunicación de Bukele, de esos 252 no se sabe con exactitud cuáles de verdad están o han cometido o están procesados por algún delito. Lo cierto es que esta gente la montaron en unos aviones en contra de una orden de un juez federal en Estados Unidos. Es decir, cuando el juez, por aquí ya tengo el nombre, ya les voy a decir porque aquí las cosas hay que hacerlas bien. Cuando el juez James Bosberg dice, miren, no, detengan a la gente, detengan esos aviones no se pueden ir a El Salvador, devuélvanlos si están en el aire. ¿Qué hizo Bukele? Burlarse, too late. ¿Qué hizo Trump? Desacato, que por eso, y lo vamos a ver más adelante también, Trump podría enfrentar cargos en Estados Unidos por haber desatendido, por haber desobedecido esa orden. Esa gente que está en El Salvador no fue llevada con un proceso judicial previo, es decir, no están sentenciados ni por delitos migratorios, ni por delitos penales de robo o porque asesinaron a alguien. No, simplemente los detuvieron, los montaron en un avión y los enviaron a El Salvador. El Salvador ha creado un gran negocio. Bueno, yo no se lo critico. Si el señor Bukele quiere hacer de las cárceles de su país un negocio, que bueno, Holanda, por ejemplo, es un caso, Holanda ha alquilado sus cárceles en algún momento. El problema es que usted como carcelero, antes de recibir a esas personas que se lo está enviando un segundo país, para que usted los tenga allí recluidos en custodia, usted debería, primero que nada, de cerciorarse
de que esas personas que están llegando a las cárceles de su país tengan realmente, primero, un debido proceso, hayan sido realmente presentadas ante un tribunal y además sobre ellos pese una sentencia. Bueno, sí, yo estoy trasladando a Indira Urbaneja de Estados Unidos al CECOT porque ella cometió el delito de hurto. Ella robó, ella asesinó a una persona. Bueno, eso es otra historia, porque usted está trasladando a una persona que cometió un delito, pero que además ha sido sentenciada, ha sido procesada judicialmente. Si vamos un poquito atrás, ¿cuál fue el artilugio que utilizó Donald Trump para enviar a esta gente al CECOT sin ningún tipo de proceso judicial previo? Bueno, el artilugio que utilizaron fue invocar a la ley de enemigos extranjeros para decir, bueno, como estas personas son enemigos, simplemente yo tengo el derecho, la potestad de expulsarlos de mi país y además enviarlos a una cárcel de máxima seguridad en otro país porque ellos han intentado invadirnos y son unos enemigos de la nación. Ese es el artilugio que utilizaron. Pero resulta que aunque usted invoque la ley de enemigo extranjero, esas personas tienen derecho al debido proceso, es decir, ser presentados ante un juez, saber cuál es el delito que se le imputa y entonces, en base a eso, ser sentenciados, ser juzgados, bien sea para condenarlos o bien sea para liberarlos. En el caso de los venezolanos que tenemos en el CECOT, ninguno tiene una sentencia, amén de que sabemos de que hay casos de venezolanos simplemente inocentes, que esos no tienen ningún tipo de antecedente penal ni en Estados Unidos ni en Venezuela y que fueron enviados allí. Yo con esto no quiero decir que de repente dentro de ese grupo de 252 no existan algunos que ciertamente sí han cometido delitos, pero volvemos a lo que les acabo de decir, aún habiendo cometido un delito, bueno, tienen que tener una sentencia y Bukele, que es el carcelero, que cobra $20,000 por cada preso, más o menos el costo en Estados Unidos por preso es de $44,000 y con esto Trump lo que está buscando es ahorrarse $24,000 enviándolos al CECOT. Cada preso de estos que les representan $20,000 a Bukele, bueno, lo mínimo que debería haber hecho El Salvador, las autoridades de El Salvador, más allá de Nayib Bukele, era cerciorarse de que esos 252 venezolanos que estaban recibiendo venían realmente con una orden judicial, con una sentencia judicial, con un proceso cumplido. Como el mundo le está cayendo encima, es decir, bueno, tenemos, y ya lo vamos a ver, la Human Rights Watch, creo que tengo allí el mensaje de la Human Rights Watch, que dice: Human Rights Watch denunció que más de 200 venezolanos deportados a El Salvador por la administración de Donald Trump se encuentran en situación de desaparición forzada y detención arbitraria. Es decir, esto no lo está diciendo Nicolás Maduro, esto no lo está diciendo Cilia Flores, esto no lo está diciendo Indira Urbaneja, no lo está diciendo ningún chavista, lo está diciendo una organización que de paso no ha sido muy amigable tampoco con las autoridades venezolanas y con el gobierno de Venezuela. Es decir, es una organización que se dice ser independiente en la defensa de los derechos humanos, pero más allá de la Human Rights Watch, hay un montón de organizaciones pro defensa de los derechos humanos en Estados Unidos y en el mismo Salvador que están diciendo lo que se ha hecho con los migrantes venezolanos es a todas luces primero un delito. El delito de trata de personas, que también lo decía el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, es el delito también de desaparición forzada, porque hoy hay madres en Venezuela que creen que sus hijos están en el CECOT, pero no tienen la certeza, porque tampoco se han dado la tarea a permitir pues contacto con las familias, no se les ha permitido el derecho humano, además de saber en dónde están y en qué situación están. Bueno, se sabe que están en el CECOT, pero ¿en qué situación? ¿Y por qué llegaron allí? ¿Y por qué están allí? Entonces, como el mundo se le está viniendo encima a Bukele, porque además él ya tenía otro tipo de investigaciones, recordemos que
el trato que él le ha dado incluso a los propios presos salvadoreños ha sido objeto de crítica por el tema de cómo se maneja eso al interno, y han recibido también acusaciones de violación de derechos humanos en el manejo de presos salvadoreños. Y ahora entonces a esto se le suman las denuncias que hay sobre los presos venezolanos. Entonces viene Nayib Bukele y le envía una carta a Nicolás Maduro, creyendo que Maduro es un estúpido que se chupa el dedo, que aquí los venezolanos no sé, bueno, que somos gafos pues. Y les dice, mira Maduro, yo te voy a cambiar a estos 252 venezolanos, que en su mayoría son inocentes, por unas personas que tú tienes allá detenidas. Bueno, en el caso de la mamá de María Corina Machado es un embuste, eso es un fake news. Esa señora ni está detenida, ni está presa, ni perseguida, ni se le ha violentado ningún tipo de derecho, nada. Pero le dice, yo te lo voy a cambiar por unas personas que tú tienes detenidas allá, que es lo que ellos llaman presos políticos, y yo los llamo personas que están presas por haber cometido delitos que tienen que ver con la política. Eso no es lo mismo. No es lo mismo que usted diga preso político a una persona que por un motivo político cometió un delito y está preso o está siendo procesado. Entonces agarran y crean un argumento, ¿no? Bueno, pero es que Nicolás Maduro cambió a Alex Saab por 30 personas, por 10 norteamericanos y 20 venezolanos. No puede hacer ahora lo mismo. Bueno, pero es que espera un momentito. Alex Saab estaba en Estados Unidos y estaba en una cárcel y estaba enfrentando un juicio. Alex Saab, inocente o no inocente, bueno, al final resultó ser inocente porque al final ni siquiera lo terminaron condenando porque sabían que, bueno, los delitos que le estaban imputando nunca los pudieron demostrar, pero más allá de eso, el señor Alex Saab sabía por lo cual se le estaba juzgando, y tenía unos abogados y tenía una defensa. Y los 20 que estaban aquí en Venezuela, que se cambiaron en los 30 que también salieron en ese proceso, tanto los norteamericanos como los venezolanos, sabían que estaban siendo procesados. Sus familias sabían en dónde estaban recluidos, sabían cuál era el proceso que estaban enfrentando, sabían cuáles eran los delitos que se les estaban imputando. Entonces digamos que tú dices, bueno, yo voy a hacer un canje entre una persona que está siendo en Estados Unidos señalada de un delito y estos 30 que tengo aquí que también están siendo señalados de delitos, y bueno, en cuestiones del derecho internacional humanitario, eso es factible, eso es posible. Pero ¿cómo yo te voy a cambiar a ti, a 250 venezolanos, que en su mayoría ninguno ha cometido un delito, por unos que sí están en unas cárceles y pareciera que sí cometieron delito porque están siendo procesados? Porque esos que ellos llaman presos políticos, esos no están ahí por ser angelitos. Ahí hay personas que han intentado asesinar al presidente de la República, ahí hay personas que han robado armamento, ahí hay personas que han atentado contra el país, contra las instituciones del país, ahí hay personas que el 29, el 30 de julio salieron a quemar, a destruir la ciudad de Caracas y otras ciudades en el interior del país. Entonces no me puedes decir que yo te voy a cambiar a unas personas que no tienen ningún delito, que su único delito era tener un tatuaje y que lo agarraron en una calle en Estados Unidos sin ningún tipo de procedimiento previo y lo enviaron a El Salvador. Entonces yo te lo voy a cambiar a ti por los que tú tienes en unas cárceles en Caracas que están en medio de un proceso judicial porque atentaron contra la patria, porque atentaron contra una persona, porque cometieron algún delito que está tipificado en nuestra ley. Usted cambia peras con peras. Usted no puede cambiar peras por manzanas. Y en este caso, el canje que plantea Bukele es desigual, porque él tiene 252 venezolanos secuestrados. Porque si no tienen delitos, ¿qué hacen en esa cárcel? Ayer veíamos que una juez en el estado de Maryland le ordenaba, le pedía al gobierno de Trump que rescatara a un venezolano de 20 años, primero por ser menor de edad, todavía considerado por la ley estadounidense como menor de edad, porque se considera mayor de edad en algunos estados, pero en este entiendo que a partir de los 21 años. Pero más allá de eso, este era un muchacho que estaba bajo un proceso de asilo. Es decir, si esto está pasando con este muchacho, que yo asumo logra
que se active un tribunal, que se activen los reclamos dentro de Estados Unidos porque deben de tener los medios, pero yo le apuesto que el 98% de quienes están, de los venezolanos que tenemos allí en el SECOT, no tienen los medios económicos como para contratar abogados para ejercer defensas, y de hecho las pocas defensas que se están haciendo en este momento en Estados Unidos son a través de organizaciones que defienden los derechos humanos y que han asumido los costos de estos procesos. Entonces, ayer se le ordenaba, le decía, mira, te tienes que traer a este muchacho porque este muchacho, aparte de que no es ningún pandillero, aparte de que no pertenece al Tren de Aragua, aparte de que no tiene ningún tipo de antecedente penal, es menor de edad, pero aparte de eso, esta persona está bajo un proceso de asilo y tú te lo llevaste preso a El Salvador. Entonces, Nayib Bukele quiere agarrar a este niñito de 20 años, por ponerle este ejemplo, que es inocente, que no ha cometido ningún delito, que él lo tiene secuestrado en el SECOT en El Salvador, y cambiarlo por el yerno de Edmundo González, que no está preso de gratis. Ese señor está metido en una conspiración que incluye a personal del FBI. Nayib Bukele quiere cambiar a ese muchacho, que es inocente, por los que están en medio de las investigaciones de la operación esta Aurora, por ejemplo, o Brazaletes Blancos. Entonces, ¿de qué estás hablando, Nayib Bukele? ¿De qué estás hablando? Yo creo que el problema es ese, que Nayib Bukele se le enredó el papagayo. Creo que Nayib Bukele no se esperaba que se iba a ver envuelto en medio de un delito como la trata de personas, y hablemos de eso. ¿Puede ser Nayib Bukele procesado por la Corte Penal Internacional? Bueno, aparentemente sí, porque además que la trata de personas, según el protocolo de Palermo de Naciones Unidas del año 2000, este delito implica el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas mediante amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, con fines de explotación. Y tenemos que recordar que Nayib Bukele se está lucrando. Nayib Bukele está recibiendo $20,000 por cada uno de esos 252 venezolanos que están allí. Entonces, diga usted, lo dejo para su análisis y para su reflexión, ¿está cometiendo Nayib Bukele o no un delito de trata de personas? Ya yo le voy a decir cuál es el argumento, porque en el debate que tuve ayer en French 24 con esta persona de El Salvador, él decía, bueno, pero es que en todo caso, como ya no tenía argumento para seguir discutiendo conmigo, él dice, bueno, en todo caso, si se cometió un error y se llevaron inocentes a El Salvador, es culpa del gobierno de los Estados Unidos, porque fueron ellos los que los enviaron así, sin procesos previos. Bueno, no es tan así, porque entonces quiere decir que si el delito lo cometió fue Estados Unidos, entonces Nayib Bukele es cómplice de ese delito. Pero si retrocedemos un poco, vuelvo a lo que ya les expliqué. Si Nayib Bukele tiene el negocio de las cárceles, él se tiene que preocupar para que cada huésped de eso que va a recibir no sean personas inocentes, y verificar que de verdad son personas que cometieron delitos, que se cumplieron todos los extremos de ley en Estados Unidos, que son personas que realmente fueron sentenciadas y que no se está cometiendo una injusticia o la violación de derechos humanos. Así que yo creo que les está saliendo muy mal. El juez James Bosberg está en este momento estudiando el tema del desacato, porque, bueno, al final de cuentas, estos 252 venezolanos llegaron al SECOT en contra de una decisión que él había tomado la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de los Estados Unidos. También le ha dicho a Donald Trump, espérate, tienes prohibido seguir enviando venezolanos a El Salvador. Entonces yo creo que, claro, vendrá la manipulación de los poderes, porque eso es mentira, que el Poder Judicial en El Salvador es independiente, y es mentira que el Poder Judicial en Estados Unidos es completamente independiente. Ya prácticamente lo estamos viendo, pues. Y si es independiente, igual el Ejecutivo no le presta atención, porque Trump se ha pasado por las piernas esas decisiones de los jueces federales que le han dicho, señor, usted no puede hacer tal cosa, y él igualito lo ha hecho. Yo me imagino que en este momento le deben de estar dando la vuelta jurídica
porque los delitos que aquí se están cometiendo pueden poner en serios aprietos, no nada más a Donald Trump, sino también a Nayib Bukele. Y por eso entonces ellos montaron el show de esta propuesta, un poco para distraer la opinión pública, un poco para ver si Maduro caía en la trampa y un poco para ver cómo se salen del gran problema en el que están metidos. Pero entonces, al delincuente de Bukele le sale al paso esa oposición apátrida, cipaya, entreguista, lambezuela. Vamos a ver, ahí tenemos una imagen. ¿Quiénes apoyaron a Bukele? Bueno, el facho de Leopoldo López, nada más y nada menos. El arrastrado que perdió cualquier vestigio de hombría, de seriedad, Andrés Velázquez. Y bueno, hasta el Comité de la Libertad de Presos, sí, salieron de una vez aplaudiendo a Nayib Bukele y diciéndole que sí, que esa propuesta era lo máximo. Grande Bukele, grande. ¿Es en serio? Entonces, ¿ellos qué dicen? No, es que nuestros presos políticos, primero volvemos al inicio, es una mentira, no son presos políticos, son personas que están presas porque han cometido delitos por un objeto político, que es otra cosa diferente. Entonces, los 252 venezolanos que están secuestrados los quieren utilizar como ficha de canje para extorsionar al gobierno de Venezuela, para sacar a quienes están aquí si están siendo procesados con pruebas, con argumentos de delito. Entonces, bueno, pero se podía esperar algo diferente de verdad de una oposición que no le importa a los venezolanos, que lo único que les importa es armar un show. Y el primerito que salió fue Leopoldo, porque además es un secreto que Leopoldo y Nayib Bukele son socios, son amigos, son aliados. Es un secreto que de ese negocio de que por cada venezolano que se envíe ahí al SECOT se van a cobrar $20,000, es falso, de que ahí hay un negocio y de que ellos son corresponsables de todo ese negocio. Son cómplices, pero Nayib Bukele en su infame carta, él pide por Rafael Tudares, por el yerno de Edmundo González. Y vamos a ver esta imagen porque la esposa de Tudares, que es Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González Urrutia, le dice, bueno, pues no, yo exijo la libertad de mi esposo, pero no se considere, ella pide que no se considere como una ficha de canje político o humano. Es decir, que a la señora Mariana ni siquiera la consultaron de que Nayib Bukele iba a hacer esta propuesta y que iba a incluir allí a su esposo. ¿Por qué? Porque los presos en Venezuela, las personas que están presas por haber cometido delitos con fines políticos, porque al final del día todos estos delitos, todos estos intentos de magnicidio, de golpe de Estado, de violentar las instituciones, de protestas violentas. No, es que en Venezuela se llevan presos las personas que van a las marchas y a las protestas. No, señor. En Venezuela se llevan presos al que va y quema un módulo policial, al que va y destruye una vía pública, al que va y destruye infraestructura pública y privada. Esos son los que están presos de las protestas que fueron inducidas además por la oposición para tratar de crear el show y el golpe de Estado de Edmundo González. Entonces, estas personas que están siendo procesadas, no les importa al final del día ni a María Corina, ni a Leopoldo, ni a ninguno de ellos, porque incluso esas ONGs que dicen defender los derechos humanos, como Foro Penal, la Tamara Sujú, utilizan estos números para sacar dinero, para cobrar dinero. Miren, si hoy Nicolás Maduro decidiera darle una amnistía, el perdón, bueno, yo perdono hasta esta gente que me quiso matar, yo perdono a toda esta gente que quiso acabar con el país y que han intentado golpes de Estado y que han robado material estratégico y material militar y han intentado hacer cosas en el país y atentar contra los venezolanos, yo los perdono. Miren, más de uno lloraría. Tamara Sujú sería la primera en salir llorando, porque ese es su negocio, el negocio de ellos es alentar a que las personas transgredan la ley para que el gobierno responda, porque el gobierno en representación del Estado tiene
que tomar cartas en el asunto, o es que no se procesaron en Estados Unidos las personas que violentaron el Congreso cuando no querían aceptar los resultados de cuando Biden le ganó a Trump en el 2021. No fueron procesados, no fueron encarcelados, enjuiciados. En cualquier parte del mundo, en China, en Japón, en Italia, en Francia, usted viola la ley y usted va a estar, no sos un preso político. Dejen el chantaje con el tema de los presos políticos. Dejen el chantaje con los presos que están en El Salvador, en el SECOT venezolano, porque esos no son presos, esos son secuestrados, que es distinto. Porque por lo menos los que están aquí en Venezuela, esos saben por qué están allí y saben cuál es el delito que se les está imputando y tienen un proceso judicial en proceso, y muchos ya de ellos incluso están hasta condenados. Bueno, ¿es posible ese negocio de Bukele? Sí. Ya yo les decía al inicio de esta conversa de que, hay casos análogos, por ejemplo, en Holanda, que ha alquilado sus cárceles en algún momento a Noruega, por ejemplo. Es un negocio lucrativo, es un negocio feo, diría yo, pero negocio al fin. Lo que no puedes hacer es llevarte a esas cárceles a personas inocentes. Pues si te llevas inocentes, entonces tú no estás prestando el servicio de carcelero, tú te estás prestando para secuestrar. Tú te estás prestando para la desaparición forzada, tú te estás prestando para la trata de personas, porque además tú estás cobrando por tener a esas personas allí.